de ese acuerdo, las autoridades del Ministerio Público en la República Dominicana deben ser respetuosas, Hilario. No, Y si tal como establece el Procurador General de la República, que decía en esta semana que el problema es que han surgido elementos nuevos, debió entonces, como él lo hace, convocar una rueda de prensa, explicarle a la opinión pública la actitud de respetar este tipo de acuerdo del Ministerio Público y decir por qué en este caso se ve en la posibilidad de hacerlo por el surgimiento de nuevos elementos. Pero de entrada se vio mucha fragilidad tanto de la fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Jenny Berenice, como del Procurador General de la República, Domingo Brito, refiriéndose a la obligación de cumplimiento de este acuerdo. Claro. Ahora, una cosa sí es definitiva. El Procurador General de la República tiene que implementar un esquema donde no se puedan filtrar este tipo de documentos. Porque ninguna persona que sea capturada se atrevería a llegar a un acuerdo dando información sensible al Ministerio Público, ya que sabe que en cualquier momento un tercero puede filtrar esa información y verse afectado él, su integridad física y sus familiares. Así ahora el magistrado que tiene que dictaminar sobre la libertad condicional bajo fianza de Zobeida Félix tiene el temor de que si la ordena ella puede ser objeto de un atentado, puede perder la vida y su decisión puede ser atacando a la opinión pública, de manera que se introduce un elemento nuevo en esta solicitud de libertad condicional bajo fianza, innecesario, decimos porque eso lo provocó el haber filtrado el acuerdo. Y el Ministerio Público debió haber sido mucho más cuidadoso, resguardar con mayor celo este acuerdo para que sentar un precedente en la República Dominicana de que se puede pactar con las autoridades. Una información que está hecha para mantenerse secreta, un medio de comunicación tiene que tener claro que si le llegó a ellos no fue por manos autorizadas. Entonces ellos están obligados también a resguardar esa información y no deberían publicarla. Así de todas maneras, Hilario, los militares que se mencionan y otras personas no fueron objeto de persecución. Hay un sector de la opinión pública también que dice que no se fue lo suficientemente contundente en aquel momento enjuiciando a la persona que de manera colateral habían dado apoyo a la red de Figueroa Otto. Pero esos son ya otro tema, harina de otro costal. Hilario, y pasando a la situación internacional, podemos ver que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, permanece en Cuba todavía, donde se recupera de Cuba y en coma, vamos a decir. En Cuba y en coma, y se acerca el día 10 sin que probablemente él pueda estar en Venezuela para asumir la presidencia de la República, situación que provoca un vacío político, un vacío jurídico y un vacío constitucional. Bueno, podríamos decir, como nosotros grabamos los martes, ya para el día que se está presentando hoy este programa, habrá pasado la fecha del día 10, que es una realidad, pero sabemos nosotros que el presidente Chávez no va a poder asistir a la Asamblea Nacional. Todo indica que él no estará en condiciones, aún esté vivo el día 10, él no estará en condiciones de trasladarse a Cuba, trasladarse a Caracas para tomar posesión, y que tampoco el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Supremo Judicial está en condiciones de trasladarse a La Habana, porque probablemente él esté también todavía bajo el coma inducido a que fue sometido por sus médicos. Entonces, básicamente, la Constitución de Venezuela establece el día 10 de enero se tiene que juramentar ante la Asamblea Nacional. A falta de esta, como tú mismo mencionabas, el Tribunal Supremo. Ahora bien, él no puede trasladarse. ¿Qué ocurre? Y esto es un punto que está siendo discutido por los constitucionalistas venezolanos, y es que existe un vacío constitucional para resolver este problema. ¿Por qué? Está regulado la ausencia absoluta, es decir, si muere, lo declaran interdicto, lo destituyen, revocación de mandato por vía de referéndum, que ellos lo tienen. Eso es absoluto. En esos casos se convocan elecciones inmediatamente, pero para que exista esto, o sea, en la actualidad Chávez está vivo. Ahora bien, para la ausencia relativa, tú solamente tienes un procedimiento que regula la ausencia relativa con posterioridad a
a la juramentación, a la toma de posesión. a la toma de posesión. Y nosotros nos encontramos entonces dentro de la toma de posesión, que no se podrá ejecutar, y no tenemos un procedimiento constitucional en Venezuela que resuelva ese problema. Para nuestros amigos televidentes dominicanos, entiendan que el vicepresidente en Venezuela no tiene las mismas funciones que nosotros. Porque no es un vicepresidente electo por votación popular. Claro. No tiene la legitimidad política de que está dotado un vicepresidente en la República Dominicana. Es designado. Es por cooptación y no tiene todo el poder constitucional que tiene un vicepresidente en la República Dominicana. Ni continúa el proceso, el ejercicio constitucional del presidente que ha sido elegido. Es decir, en nuestro país, si se muere el presidente, el vice automáticamente toma posesión ante la Asamblea. En Venezuela, si muere el presidente, hay que convocar elecciones. Un periodo de 30 días. Un periodo de 30 días. Sí. Ahora, por eso es que cuando hablamos de la vacancia relativa, provisional, bueno, ahí el vicepresidente sí puede tomar por 90 días las funciones, prorrogables por 90 más. Pero eso es después de la juramentación. Si no hay juramentación, entonces hay un vacío legal. Porque la Asamblea Nacional no puede prorrogar por 90 días la convocatoria a nuevas elecciones porque no se ha juramentado. No, exactamente. Entonces, nosotros vamos a caer en lo que llamamos en teoría constitucional, las convenciones constitucionales. Cuando existe un vacío totalmente, las fuerzas políticas vivas, en este caso, se ponen de acuerdo sobre un punto en específico y se queda acordado a pesar de que no existe una regulación constitucional expresa, valiéndose de casos constitucionales de otros países, procesos internos que se dan para otras materias y básicamente retomando el derecho comparado, pero llegando a un acuerdo político. Sí, nosotros en la República Dominicana hemos tenido experiencia en lo que son las convenciones constitucionales. Claro. Y tú me mencionabas el caso del gacetazo o el acuerdo que permitió que el candidato perdedor en el año 1978 se quedara con el control del Senado. Totalmente. Pero algo ilógico. Algo ilógico porque el que perdió, perdió. Pero además nosotros en el año 1994, fruto de la crisis política, sí, por el cúmulo de irregularidades que adornaron la elección del expresidente Joaquín Balaguer, se le acortaron 2 años al periodo, se introdujo la doble vuelta electoral, el 50+1 y una serie de figuras jurídicas que fue fruto de un acuerdo político, acuerdo que fue refrendado por el Congreso posteriormente, pero evidenció, si se quiere, el grado de madurez política y la capacidad de los dominicanos de ponernos de acuerdo ahora aún en las circunstancias más difíciles. Ahora la pregunta, ¿estarán las fuerzas vivas, lo que son los poderes fácticos en Venezuela, en actitud de llegar a un acuerdo, de buscar una solución a este vacío legal? En Venezuela no le queda otra salida que convocar elecciones nuevas, por 2 razones. Si muere Chávez, van a tener que convocar. Pero si se mantiene Chávez un tiempo como está, entonces, ¿qué tú vas a tener? Un país sin un presidente. Sí. Y es un país donde la continuidad del vicepresidente no está revestida de ningún tipo de legitimidad. Ellos tendrían, diríamos nosotros, 90 días más 90 más, y si en esos 2 procesos, esos 6 meses, Chávez no puede retomar, haciendo alusión a los otros procesos constitucionales, tienen que convocar una nuevas elecciones allá. Sí, uno ha podido observar en los medios de comunicación internacional cómo los poderes fácticos han estado maniobrando en Venezuela. Tenemos de un lado a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, un poco jugando la propia lógica de Chávez, claro, y actuando en el Partido Socialista Unificado de Venezuela con un espíritu de cuerpo, actuando al lado de Maduro, y tenemos a un Maduro con un discurso muy radical hacia la izquierda, un discurso muy alineado con la línea cubana. Y por un lado tenemos a Capriles, que luce ser el conservador, jugando un rol moderado para que no se le vea como alguien que quiere maliciosamente sacar partido de un drama humano como el que afecta al presidente. Nos damos cuenta de algo, los liderazgos no se heredan. Así es. Lamentablemente ningún líder del partido de Chávez va a heredar el liderazgo de él. Y yo entiendo que esto va a ser una gran oportunidad para la derecha, reivindicar por lo menos el poder ejecutivo, porque
ciertamente los liderazgos no se heredan. Lo único que podría salvar a la izquierda ahora mismo es algo que pasó aquí con la muerte de Peña Gómez. El voto pasional, el voto por razones sí, afectivas, emotivo. El voto que emotivo. Ahí hasta el chavista que no quería ir a votar se levanta ese día y dice, no, este voto va por Chávez. Así es. Pero además ha estado maniobrando también la cúpula eclesiástica en Venezuela. Ya el episcopado de Venezuela dio unas declaraciones advirtiéndole a los dirigentes políticos de que cualquier salida debe ser dentro del marco constitucional. Claro. Y lo mismo también ha hecho la Embajada de los Estados Unidos, el hemisferio de Latinoamérica, del Departamento de Estado, que ha exhortado a los dirigentes de que recuerden que cualquier salida debe ser dentro del marco constitucional. Amables televidentes, continuaremos en nuestro próximo segmento abordando el tema de Petrocaribe y el presidente Chávez. Entonces, decía que los poderes fácticos, la fuerza que siempre toman las grandes decisiones de Estado, han estado maniobrando en Venezuela y que en tal virtud la cúpula eclesiástica ha advertido a los dirigentes políticos, al presidente en funciones Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que cualquier salida debe ser dentro del marco de la institucionalidad y de la Constitución. Lo mismo ha hecho la Embajada de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Maduro está tirado a la calle, cual que sea la decisión que resulte de la salud de Chávez. Él quiere posicionarse para hacer una opción de poder. Y en caso de que haya un acuerdo que permita a la Asamblea Nacional convocar para un periodo de 3 meses, entrarían ahí ya lo que tú hablabas, Hilario, que serían las convenciones constitucionales. ¿Habrá condiciones en Venezuela para que se produzca acuerdo de carácter político constitucional? Eso un poco no lo vea. Yo entiendo que finalmente ellos van a tener que prorrogar por 90 días, a ver si Chávez toma posesión y nada, quizás a los 90 días a convocar elecciones, pero las consecuencias de Chávez en nosotros se traducen en Petrocaribe. Así es. La República Dominicana firmó en el año septiembre del año 2005 con Venezuela, bajo la presidencia de Hugo Chávez, el acuerdo de Petrocaribe, mediante el cual el gobierno de Venezuela vende petróleo a estas naciones a un precio, si se quiere, en condiciones favorables. Cuando el barril de petróleo tiene un precio de menos de $50, se le paga el 60% a 25 años con un 1% de interés y el 40% se le paga en un periodo de 3 meses, con el beneficio para las naciones favorecidas con este acuerdo de que lo pueden pagar en bienes o servicios. Totalmente. Y cuando el barril del petróleo supera los $50, que está entre 50 y 100, entonces se paga 50% a 90 días y 50% en 25 años. Y la tercera modalidad es que cuando el barril de petróleo sube sobre $100, entonces se paga el 60% a 25 años en las mismas condiciones y el 40%, el 60% y el 40% en 90 a la días. módica suma del 1%, del 1%. Anual, que nadie va a otorgar ventas a ese precio. No, ni crédito ni financiamiento. Ni crédito. Entonces, nada nos garantiza como país a que luego que falte Chávez se mantenga ese tratado. Ahora bien, algo que nosotros, entiendo, como Estado deberíamos eficientizar es el pago a través de rubros dominicanos. Así es. Todo lo que se podría vender a través de Petrocaribe, nosotros deberíamos tenerlo en primera fila en un barco para zarpar automáticamente, y que el pago en favor de los suplidores dominicanos sea inmediato, porque uno de los miedos que le tienen los comerciantes dominicanos al Estado es que pague lento. Situación esta que no se había dado, no se está dando, pero la gente le tiene miedo. Yo creo que debería existir un mecanismo de información y hasta crear una especie de ventanilla única en Hacienda. No, efectivamente, cuando se firmó el acuerdo, el gobierno dominicano encargó al Ministerio de Hacienda que sea responsable del manejo del acuerdo con el gobierno de Venezuela. Y para tales fines, el Ministerio de Hacienda en la República Dominicana creó la Oficina de Negociaciones de Petrocaribe,